oración, árbol de vida. Casa de oración, árbol de vida. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, versículo 7. Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6, versículo 35. 133 al 135. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna inequidad se enseñore de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guárdame tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, que es para siempre. Dice el Salmo 138:2: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Amén. Aleluya. Adoremos a Dios, hermanos. Let us praise the Lord. El mensaje de hoy está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 13. Digan conmigo: la sal de la tierra. A ver, los que estamos aquí, la sal de la tierra. Ahora di conmigo: yo soy sal. A ver, vamos a decirlo: yo soy sal. Híjole, qué responsabilidad decir eso. Mejor no lo digan, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios. Mira qué bonito están los. Ahí está trabajando ahí vemos nada menos a Ángel con Jesús, echándole ganas, sudando bajo el sol, pero ellos quieren ser sal en la tierra. Amén, varones. ¿Verdad que sí? No es fácil, ¿verdad? Vamos a cometer muchos errores, ¿verdad que sí? Pero bueno, hay que esforzarnos, damas. Amén. Ahí están, mira, uno chinito y el otro es cowboy tejano, no sé de dónde es. ¿Quién es el chinito, Angelito? Y Chuchín, tú eres el norteño, el cowboy, o el Indiana Jones. Vamos a leer la palabra. Vosotros, Dios hablándole a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. ¿Sino para qué? Para ser echada fuera y hollada por los hombres. Fíjate, cuando nosotros no somos la sal, los hombres nos pisotean. Bueno, rápidamente, la sal, ustedes saben que es uno de los condimentos más antiguos de la humanidad. La sal va hasta más allá de 2.700 años y más, 3.500 años tal vez. En China ya usaban la sal. La usaban como un sazonador. Miren, en el libro de Job, para irnos a aproximadamente 3.500 años, miren lo que dijo Job. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¡Wow! Estamos hablando de hace 3.500 años. Bueno, y ustedes y yo sabemos que uno de los usos principales de la sal es para la conservación de los alimentos, que es para lo que lo usaba en el Antiguo Testamento el Señor, la palabra, los hermanos, ¿sí?
La sal era tan valiosa que en mucho tiempo se le llamó el oro blanco. Fíjate. Ahora, la palabra salario, ¿sí? La palabra salario viene del latín salarium, que precisamente proviene de la raíz de sal. ¿Por qué? Porque si datamos al tiempo de Jesucristo, en la época de los romanos, a los romanos, al ejército, ¿con qué creen que le pagaban? A muchos. Cuando no había las monedas del César, les pagaban con sal. La sal era de una gran estima, porque tenía poder para conservar los alimentos de la gente, cuando no existía ni el hielo, ni los refrigeradores, ni los congeladores, hermano. Entonces la tenían en una estima muy grande. En la guerra podrían conservar, los soldados se llevaban su comida, la podían conservar con sal. Se dice el día de hoy que la sal tiene más de 14,000 usos. Así es de que, ¿listos? 1, aporten el número 1, vamos a ver los 14,000 el día de hoy. 1, son de beneficio para el ser humano. Amén. ¿De qué manera? Nos ayudan, por ejemplo, a regular el ritmo cardíaco. La sal nos ayuda a prevenir los calambres musculares. La sal puede ayudarnos a prevenir la osteoporosis. También nos ayuda a regular el sueño para los que tienen insomnio. ¿Cuántos no pueden dormir? Tomen tantita sal. Tomen tantita sal, hermanos, escúchenme, así solita. Sal, así como la venden, así. Y la sal también mantiene el equilibrio en el cuerpo con el azúcar, lo que nosotros sabemos que es la insulina y todo lo demás. Obviamente nosotros los seres humanos no podemos vivir sin sal, punto final. Pero también sabemos que si comemos un exceso de sal, ¿qué pasa, hermanos? ¿Nos da qué? Bueno, en nombre de Jesús rechazamos la hipertensión. ¿Amén, hermanos? Entonces, sabemos que condimentar nuestros alimentos es bueno, pero también puede ser muy peligroso, porque si le pones demasiada sal, pues te pones muy bien. Ahora, la sal tiene muchos otros usos, y ya para terminar muy pronto, las damas, por ejemplo, en las noches, cuando se duerman, si su marido viene de trabajar, y sobre todo trabajan allá en obras, o trabajan, no sé, en el campo, en la playa, llegan con sus tenis y están, pues mujeres, cuando su marido esté dormido, sus hijos se quiten los tenis de la escuela, pongan unas pizcas de sal a sus zapatos. Eso inhibe el olor. ¿Ustedes ya sabían eso? Eso es impresionante, de verdad, hermanos. Ahora van a pensar que les estoy enseñando brujería, ¿no? O curanterismo. Ya, no va a faltar quien me juzgue en el internet. Ya ves, ese pastor, ese es brujo. Para los que no tienen refrigerador, o cuando se les descompongan su refrigerador y ya abran los litros de leche, la leche les va a durar más si le ponen sal. La ayuda a conservar hasta 2 semanas sin refrigeración. ¿Ya sabían ustedes eso? Así si se les llegan a tronar, o se va la luz, o viene un huracán, póngale sal a su lechita. A la gente que le gusta comer huevos así cocidos, a mí me gustan. Cuando los cose, póngalos en agua con sal, y cuando los pele, se le va a caer la cáscara casi solita. No tiene que estar peleándose con la cascarita. La cáscara tiene infinidad de usos, hermano. Los gobiernos allá en el norte de Estados Unidos, en la época del invierno, cuando neva, ¿con qué creen que se deshacen de la nieve de las carreteras? Le echan sal. ¡Uah! Y la empiezan a hacer al lado. Se convierte casi en agua rapidísimo. En la industria química en el mundo tiene infinidad de usos, hermano. Con la sal fabrican medicamentos. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio está hecho con sodio que viene de la sal, que es precisamente sal. ¿Cuántos usan sal para lavarse sus dientitos? Te estás lavando tus dientes con sal. Y es mejor que ni las pastas de dientes. Hay una industria muy importante que se llama la industria peletera. ¿Saben lo que significa eso? Bueno, aquí en Cancún no se acostumbra a usar, pero los que vivían en México y eran ricos, se compraban
de piel, ¿cómo se llamaban? Pues sí, los sacos, las mujeres usaban sacos de piel muy costosos. Con la sal fabricamos el vidrio, el jabón, plástico, papel cosmético, Kleenexes, pinturas. Hermanos, la sal sirve para infinidad de cosas. Entonces a mí cuando leo ahí en el Evangelio que dice Dios que nosotros somos como la sal, o más bien sois la sal del mundo, ¿no les resulta a ustedes sumamente interesante que Jesucristo nos diga un elemento de la naturaleza para hablarnos de sus hijos, para hablarnos de usted y de yo? Miren, vamos a leerlo una vez más. Vamos a leerlo. Buena es la sal, dice el Señor, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Y luego lo que sigue está hermoso, y dice, y tened paz los unos con los otros. Qué chistoso que Dios está hablando de la sal, luego habla de la paz entre el ser humano. En otras palabras, si tú quieres reflejar que de verdad eres sal en el mundo, entonces tú eres un pacificador. Entonces la paz, con la gente que tienes problemas, busca la paz en cuanto de ti dependa. ¿Sí? La paz con todo el mundo. A mí me encanta esa escritura. Vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes sabían que los brujos, bueno, yo nunca he ido a un brujo, aunque sí llegué a vivir una vez con una bruja, porque era la mamá de mi mejor amigo de la secundaria. Sí, de veras, hermanos. Y yo fui el último de mi familia, de como 38, que no me fui a vivir a Estados Unidos hasta que no terminé mi secundaria. Entonces yo me quedé en Aguascalientes a terminar mi tercero de secundaria. Pero déjenme decirle que ese fue el año de más aprendizaje para mi vida. ¿Por qué? Porque era muy pobre. Tan pobre que mis zapatos abajo tenían hoyos, les ponía cartones. Tenía un suéter, tenía 2 camisas blancas, tenía unos pantalones azules del uniforme y un suéter de color vino con 2 franjitas aquí, que eran de la secundaria en la que iba. Y esa era mi ropa y la corbata. Y no estoy aquí presumiendo, ay, pobrecita, no, le estoy diciendo la verdad. Y le soy verdaderamente sincero. Entonces, ¿qué pasó? Terminé viviendo en la casa de mi mejor amigo. Porque déjenme decirles que literalmente en el recreo, mi estómago se hacía así de hambre. Entonces sí sé lo que es el hambre. Y déjenme decirles algo, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y me dirás, bueno, pero si toda tu familia vivía en Estados Unidos, ¿por qué no tenías nada? Hasta el día de hoy no lo entiendo. Mi papá, mi mamá, todos se fueron allá. Y yo no me quería ir allá. Hasta que no terminara mi secundaria. ¿Por qué? Porque estaba traumado de que ninguno de mis hermanos terminó la secundaria. Entonces yo quería ser diferente a mis hermanos y terminé mi secundaria y terminé mi universidad y fui a 3 universidades en Estados Unidos y fui a 2 preparatorias en Estados Unidos. Entonces ese año terminé viviendo con una bruja y ella era una mujer tan famosa que venía gente de la Ciudad de México, de Monterrey a verle para que les leyera las cartas. Y yo una vez le dije, oiga, María, léame las cartas a mí, léame mis manos. Y me decía, no, a ti no me es permitido leerte las cartas. Y yo no le dije, ¿cómo que por qué? Bueno, la verdad es que no me quiere usted. No me es permitido leértelas. Vete. Nunca me leyó las cartas. Y yo lo acredito a las oraciones de mi mamá. Pero bueno, terminé viviendo con una mujer. Entonces, los brujos usan la sal, hermanos, para sanar a la gente el día de hoy. Hay gente que la usa para emitir maldición a otras personas. La sal es muy importante. ¿Cuántos tienen arruguitas y verruguitas? ¿Por qué no intentan el día de la noche hoy hacerse una cremita en sus manos con sal y póngansela, mujeres, en sus arruguitas?
En vez de gastar miles y miles de pesos, pónganse tantitas alas en las nochecitas. Al menos pruébenlo, a ver qué pasa. ¿Sí? Se van a conservar más joven. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiso decir Jesucristo con esta afirmación? ¿Qué es lo que entendieron los discípulos cuando el Señor les dijo, vosotros sois, diga conmigo, ya soy. Diga conmigo, ya soy la sal de la tierra. ¿Cuándo fuiste la sal de la tierra? En el momento que naces de nuevo. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Entonces Dios ya te dio a ti la capacidad para influenciar en el mundo. ¿Escucharon eso? ¿Sí o no? Vosotros sois mi pueblo, mis hijos, y ustedes me van a representar en el mundo. Ustedes van a ir a sazonar el mundo. Eso es lo que dice la palabra. Ustedes ya tienen la capacidad necesaria para las cosas de la vida. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para qué dice ahí, hermanos. ¿Están conmigo? ¿Qué dice ahí? Para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mira lo que significa la palabra sal en griego. Diga conmigo, halal. Halás. Halás. Esa palabra significa, ¿qué significa, hermanos? Fíjate qué bonito. En el sentido figurado se traduce por prudencia, cautela, moderación, sensatez y buen juicio. O sea que aquí está hablando de que tú tienes una vida, diga conmigo, balanceada. Qué interesante, ¿no? O sea, que tenemos una medida exacta, así como lo hacemos con los alimentos, que le ponemos exactamente donde nos gusta. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses. Presten mucha atención. Fíjense qué bonito está, mira. Sea vuestra palabra siempre con prudencia, con cautela, balanceada, con sensatez, sazonada con sal. Eso es lo que quiere decir halás. Que su palabra sea con prudencia, sean gente prudente, sean gente cautelosa, sean gente bien balanceada, no esquizofrénica, ni de doble mente, ni nada de nada, nada escondido. Fíjate qué bonito. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Qué bonito, ¿verdad? Dale un aplauso a Dios. A mí me encanta su palabra. A mí me encanta su palabra. Es hermosa. Yo no sé. Ahora, ¿qué significa la palabra prudencia? O sea, con sal. Vamos a ver qué significa. Es la virtud. Esto dice el pequeño Larousse, el lenguaje español, que es una virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o lo que es malo. ¿Ya entendieron lo que es ser sal de la tierra? Ustedes pueden ir al mundo y pueden decir, eso no le agrada a Dios. Tú haz lo que quieras, pero no me interesa. Eres prudente, piensas antes de actuar, eres cautelosa, eres lenta a la ira, pronto a la misericordia. Sabes perdonar, amas incondicionalmente. Al usar Jesucristo la sal nos dice dos cosas muy importantes. La sal tiene un poder de conservación. Y dos, tiene la cualidad de dar sabor o dar sazón. La conservación, hermanos, quiere decir que nosotros tenemos que aprender a conservar y a guardar, ¿qué? Las verdades del Evangelio. Diga conmigo, las verdades del Evangelio. Y número dos, aplicarlas en la medida exacta para dar sentido y sabor a las cosas. ¿Ya vieron qué bonito? Hay una iglesia en el libro de Apocalipsis que es la iglesia de Éfeso, Filadelfia, hermano. Y mira lo que le dice Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Ahora, acuérdense que había 7 iglesias. De esas 7 iglesias, a 5 Dios les da una revisión negativa. Ahora, a 2 no les dice, tengo esto en tu contra.
pero a las otras 5 sí les dice. Ahora déjeme decirle algo que les ruego a Dios que lo entiendan. Cada uno de ustedes representa a una de esas 7 iglesias. Cuando estudiemos las 7 iglesias, usted ahí va a poder identificar en cuál de esas iglesias usted se encuentra el día de hoy. Ahora, fíjate lo que le dijo a la iglesia de Filadelfia, que es el prototipo de iglesia que Dios quiere. Dice, yo conozco tus obras, y aquí puedes poner tu nombre. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y luego menciona 2 cosas que tiene esta iglesia. Número 1, has guardado mi palabra. ¿Qué es lo que eso significa? Que no has diluido, no has minimizado el evangelio de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Está claro? ¿Sí? Ni tampoco la has torcido. Te has permanecido en la sana doctrina. ¿Sí? Y número 2, vea lo que significa la palabra guardado. La palabra griega tereo, que la has conservado. También obedecer. También significa conversar o conservar, defender, proteger. ¿Qué? ¿Qué protegemos? Diga conmigo, las verdades bíblicas, las verdades del evangelio, que no las diluimos. Amén. Y número 2, le dijo a esta iglesia, y no has negado mi nombre. ¿Cómo puede un cristiano negar a Cristo en el mundo? ¿Cómo puedes tú negar a Cristo en el mundo? Uy, hermano, de muchas maneras. La peor es no obedeciéndole, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos los hijos de Dios? Guardamos la palabra de Dios de una manera celosa. Aunque vengan persecución, aunque se burlen porque son fanáticos, aunque se burlen de ustedes porque gritan aquí en la iglesia, le aplauden algo que no se ve, la gente nos tira de que estamos bien locos, y yo sí estoy de acuerdo con ellos, estamos bien locamente enamorados de Dios, amén, hermanos. Y la gente va a tener, usted y yo vamos a tener ataques verbales. Ahora, la sal tiene un significado espiritual muy importante. Habla siempre de ofrecer lo mejor de mi vida para Dios. Y miren, vamos a leer en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, y miren por qué se los digo, porque la palabra de Dios no lo dice. Mira lo que dice Ezequiel. Cuando acabes de expiar, o sea, de rociar la sangre, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto. ¿Sí? No podía tener nada la ofrenda, nada. O sea, lo mejorcito del ganado. Y un carnero sin tacha de la manada. Y obviamente, pues todo lo que estamos leyendo, esto apuntaba hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El sacrificio. Dice, 24. Y los ofrecerás delante de Jehová. ¿Y los sacerdotes qué harán? ¿Echarán qué, hermanos? ¿Sobre qué? Sobre el sacrificio. Fíjate qué importante. Fíjate qué importante cómo todo lo que Cristo vino a decirnos, enseñarnos en el Evangelio, todo estaba basado en lo que ya había sido escrito. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es una línea perfecta, hermano. Y mira qué cosa tan hermosa. Y luego les dice aquí, los ofrecerás y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Ahora vamos a ver otra escritura, ¿sí? Y explicaremos exactamente lo que significa la sal aquí en este sacrificio. Vamos a verlo. I want to explain it to you. Quiero explicárselo. Y sazonarás con sal. Esa palabra sazonar, acuérdense que significa la medida exacta. Diga conmigo, la medida exacta. Ok. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto. Ahí está. ¿De qué? De tu Dios. Dios hace un pacto contigo. En toda ofrenda tuya ofrecerás ¿qué, hermanos? Aleluya. Entonces aquí nos damos cuenta cómo la sal podía preservar
Y así nos damos cuenta que eso simboliza incorrupción, simboliza preservación, significa pureza de corazón. Esa es la parte que a mí me gusta. Entonces la sal del pacto es un compromiso que Dios hace con nosotros y nosotros con Él. Fíjate qué importante entender eso, hermano. Y ahora, este pacto del que Dios está hablando aquí es un pacto eterno. Así como Jesucristo habló en el nuevo pacto, que la sal que preserva el nuevo pacto no es otra cosa más que el evangelio. Nosotros vivimos bajo el nuevo pacto, que es el evangelio. A mí me encanta, esto está hermoso. Entonces, aprendemos que Dios no cambia sus promesas en torno a lo que es la sal, que preserva las promesas de Dios. Dice, hay una canción que canta muy bonito el hermano Marcos, dice, Dios de pactos, que cumples tu palabra, que cumples lo que dices, Dios de pacto. Qué bonita alabanza, nunca la hemos cantado aquí, ¿verdad? Ay, a ver cómo le vamos a hacer con una guitarrita, hermanos. A ver, que Dios nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que nos mande un pianista que se diga, Señor, tú para mí eres lo más importante de mi vida. Amén. Alguien. Ya tenemos uno ahí, pero está muy ocupadito. Pero ya al ratito el Señor nos lo va a traer. Entonces, si Jesucristo dice que usted y yo somos la sal, entonces, ¿cómo debemos de vivir, hermanos? ¿Cómo deben de vivir ustedes? Pues como la sal. ¿Y qué podemos interpretar de como la sal? Pues vivir, caminar, guardarnos en santidad con Dios, pero también reflejarle al mundo que hay un Dios santo. Amén. Mira, vamos rápidamente a ver Romanos 12 para entender esto. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, aquí habla de un sacrificio, pero no de animalitos. Aquí ya está hablando de otros animalitos. Dice, así que, hermanos, os ruego, hágale conmigo, os ruego. A Pablo así, mira, véanlo así. Os ruego. Por favor, os ruego. Así me lo imagino a Pablo cuando escribió esto. He stood enfrente de la iglesia y les dijo, por favor, les ruego que presentéis, ¿qué dice ahí? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Y aquí obviamente el ofrecer hace alusión a los sacrificios del Antiguo Testamento, porque hacían los sacrificios, que ofrezcáis, ¿sí? Por las misericordias que presentéis. ¿Qué? ¿Qué dice ahí? En sacrificio, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Vivo. Esto quiere decir voluntariamente, que tú ofrezcas tu vida al Señor, que te consagras para caminar en santidad, en obediencia a Dios y guardas su palabra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Os ruego, hermanos, que caminéis en santidad, que se guarden de pecar, que sean obedientes a Dios, que guarden su palabra. Por ejemplo, cuando tú perdonas a quien te ofende, esto es negarte a ti mismo. Bueno, pues este sacrificio es el que le agrada a Dios. Cuando tú perdonas, estás negándote a ti mismo, te postras ante la persona y le dices, por favor, he sido una afrenta a tu vida, te he faltado al respeto, te he hablado con maledicencia, te he menospreciado. Este sacrificio es el que le agrada a Dios. En sacrificio vivo, santo, apartado, exclusivo de Dios, agradable a Dios. Si alguien te maldice y tú no maldices, esto agrada a Dios. Esto es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que va de acuerdo a la mente de nuestro razonamiento y los caminos de Dios, y no
caminamos como nos da nuestra regalada gana. ¿Amén, hermanos? ¿Qué consecuencias se pagan cuando caminamos como nos da nuestra regalada gana? ¿Qué consecuencias? ¿Qué impuestos pagamos en la vida por no caminar como Dios nos instruye? Verso número 2. No os conforméis, o sea, no se amolden. Jóvenes, no se vuelvan como los jóvenes del mundo, no se vuelvan como la gente al estilo de vida del mundo. No os conforméis a este siglo. Este siglo significa el mundo que conocemos el día de hoy. Porque lo clásico allá afuera, pues todos lo hacen, pues yo también lo hago. Pues no, los cristianos somos santos, apartados. Di conmigo, yo soy santo. Dígalo otra vez, yo soy santo. Y estoy apartado para la gloria de Dios. Entonces, ¿ya le puedo hacer su muñequito a cada uno de ustedes? ¿Verdad que no, hermanos? Somos apartados. Eso es lo que significa la palabra santo. Amén. Entonces sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino, aquí viene el secreto, transformaos por medio de la renovación de tu chip, de tu entendimiento, de tu cabeza, ¿eh? Aquí no está hablando de los pies, porque a algunos cristianos, por más que les enseñamos y se lo repetimos y otra vez lo mismo y no entienden nada. Y nosotros los pastores a veces nos desesperamos. Pero Dios es bueno porque siempre nos deja ver frutos bonitos con el tiempo. Entonces no nos desalentamos, al revés, le echamos más ganas. Porque mi pastor fue muy paciente conmigo, hermano. De verdad, mi pastor pudo, ¿sabes qué, Kiko? Sácate de aquí. No pudo ver, ya, vete a molestar a otro pastor, vete allá a echar unos rosarios y ya con eso quedas exonerado. No, mi pastor fue muy paciente, entonces yo he aprendido a ser muy paciente y eso es un fruto del amor que Dios me ha dado por ustedes, las ovejas del Señor. Entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa la palabra conforméis? La palabra griega es susgematizo, que significa formar en forma parecida, conformar al mismo patrón. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo, ¿verdad? Y transformaos, viene una palabra hermosa que ya todos conocen, metamorfosis. Todos saben lo que es eso. Se usa para describir la transformación que sufre la oruga de gusano a mariposa. ¿Cuántos gusanos hay aquí? ¿Cuántos mariposos? ¿Ustedes han visto las mariposas reales que tenemos ahí en Morelia, por ahí en casa de oración? Vean aquí, miren, les veo sus alitas. Están hermosos, pero antes éramos una oruga así viscosa, así. Éramos como gusanos terrenales. Eso éramos antes todos, hermanos. ¿Sí o no? ¿O usted sigue arrastrándose como todos los gusanos? No. Nos revolcábamos en la tierra, en el lodo, pero vino Jesucristo y sufrimos una ¿qué? Metamorfosis. ¡Ay! Y de gusanos ahora Dios, ¿cómo nos ve? Como águilas. Diga, yo soy un águila, nomás no le va a pegar al que está al lado. Yo soy un águila del Señor. Nos compara el Señor ahora con águilas. Mira ya la hermanita, por eso le gusta ahí. Los gusanos no vuelan, ¿eh? No, ellos no vuelan. Entonces todos necesitamos ese cambio. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Para quién? Para mi vida.
Él quiere que tú estés bien, que es agradable y perfecta. Eso significa la santificación, el proceso de santidad. Naces en Cristo y empiezas a caminar, el proceso de santificación. Amén. ¿Y dónde encuentro todo este rollo? ¿En dónde puedo encontrar todo esto de la santificación? Pues siga conmigo en la palabra del Dios, en la Biblia. Amén. ¿Qué tenemos aquí? Todas las reglas de la moral, de conducta, de cómo llevar nuestros matrimonios, de cómo tener nuestras relaciones intrapersonales, cómo tratar a los gobernantes, cómo tratar a los vecinos. Aquí está. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta es nuestra sal, la palabra. Es agradable y perfecta. Perdonar y ser fiel a tu esposa y a tu esposo. Eso es sal. Eres sal en el mundo. Es hermoso. Bendito sea el Señor, que nosotros no podemos corromper la vida eterna que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque la sangre que acabamos de celebrar ahorita es incorruptible por el pacto de sal que Dios hizo con todos nosotros. Por eso todos nuestros pecados son perdonados. Y para mí eso me hace sentir como un águila. Puedo vivir como la águila. Como la águila. Para mí esto es maravilloso, hermanos. Por eso no me interesa hacer esto todo el resto de mi vida. También tenemos una morada que es incorruptible para siempre en los cielos. Miren lo que dice la palabra aquí. Mateo 6. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, o sea el óxido, corrompen, se echa a perder, todo se echa a perder. Hay una ley que el hombre y la ciencia le ha denominado la entropía. Todo tiende a envejecer. Si no me cree, mire, vea mis arruguitas que traigo acá. Su coche que se compró hace 3, 4 años ya está rayado, se está despintando. Todo lo que tienes se está desgastando, gallo. Todo. Tu carro, tu piel, ya no es la misma. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay gente que no le gusta envejecer, pero es lo más bonito, hermano. Yo la verdad siento compasión por los jóvenes. Dios los bendiga, que Dios les dé mucha gracia y mucha sabiduría. A los jóvenes, a los niños, Dios les dé mucha gracia y sabiduría, porque les falta un chorro. Por eso les recomiendo escuchar la sabiduría de sus padres y consejos de su madre, hermano. Entonces no se hagan tesoros en la tierra, dice, ni donde la polilla y el orín corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros ¿en dónde? En Tulum, en México, en Guanajuato, casas acá, terrenos allá, coches allá, departamentos, condominios. ¿Quién se va a quedar con eso? Oh, pero es que, perdóname hermano, pero es que, tú sabes, la lana. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo, hermanos? ¿Quién me dice cómo puede ser tesoros en el cielo? Rápido, así fuerte. Obedeciendo el evangelio, siendo obedientes a la palabra, a las verdades que aprendemos aquí todos los sábados, amén. O sea que cuando se vayan de aquí, van a ser sal para su mujer, sal para su marido, prudentes, sabios, lentos a la ira, no más gritos, no más maledicencia, no más insultos, no más guerra, no más enemistad, no más pleitos, no más odio, no más rencor. Ahora vas a hacer amor, vas a tener una templanza, vas a tener gozo, vas a ser muy paciente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se ensucien con la inmoralidad,
No se ensucien con el fraude. Ustedes tienen que ser sal, pero tiene que ser la medida exacta, de acuerdo a la palabra de Dios, en cada situación de sus vidas. Deben de conservar las verdades del Evangelio todas sus vidas. ¿Cómo? ¿Cómo conservan ustedes las verdades? Pues a través de mi testimonio. A ver, diga conmigo, mi testimonio. Es decir, que usted va a vivir la palabra de Dios y cuando la gente vea cómo vive su familia, cuando la gente vea su relación matrimonial, cuando sus hijos vean su relación matrimonial, cuando sus vecinos y parientes y amigos vean su relación matrimonial, eso va a influenciar al mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Con quién? Pues con todo el mundo, con las personas, con todo el mundo. Aquí lo importante es que ustedes no pierdan el sazón y se conviertan como ellos. Por eso dice la palabra, pero si la sal pierde su propiedad, entonces, ¿qué pasa? Entonces es hollada por los hombres. Mira, ¿dónde que dice que es cristiano? Mira. Ese cuate, mira, mira esa chava, oye, ¿viste cómo se viste? Uy, y dice que es cristiana. Mira, mira, mira. ¿Eh? Nos convertimos como la gente del mundo. Y Cristo, otra vez a la cruz, y ahí va Kiko. ¡Guam! Le pongo un poquito de más clavitos, pero ahora se los pongo más gruesos. ¡Bum! Porque eso es exactamente lo que usted y yo hacemos cuando perdemos el sazón. Así es, hermano. Ahora, cuando por ejemplo ustedes como cristianos van a una fiesta en el mundo y luego estás ahí sentado con los amigos y te dicen, oh, Kiko, échate un Don Pedro, acabo que se llama como el apóstol. Oye, mira, este es un vinito San Marcos, mira. Y estás ahí y empieza la carrilla, porque pues tú, digo, nosotros los cristianos Dios no nos prohíbe tomar, ¿no? Pero es que hay cada cristiano, que bueno, mejor ni digo nada, pero bueno. Pero muchas veces cuando usted y yo estamos en una fiesta así en el mundo y todo el mundo está acá en la fiesta y como saben que tú eres cristiano ya y tu testimonio ha sido veraz, pues la gente cuando estás tú se siente medio incómoda. ¿No les ha pasado eso? Que agarran y estás ahí con ellos y de repente o agarran y prenden el cigarro para que no te vean. Para que no los veas. No estoy hablando de nadie. Ay, pastor. No. Usted de verdad se pasa. Yo no estoy hablando de nadie. Esto es verdad o mentira en todas las reuniones. Dígame si sí o no. Y ya después cuando todos están bien borrachos, estás con tu tío y tus primos. Normalmente es con los parientes. Y estás ahí con todos, ¿no? Y a todos están bien cuates. Luego al ratito te dice uno de los tíos, oye, Kiko, ven. Ay, Kiko. Kiko, ayúdame, por favor. Yo sé que tú estás con Dios. Mi mujer me quiere divorciar, Kiko. ¿Qué tal? ¿Qué hubiera pasado si yo decido tomarme el Don Pedro y el San Marcos y el Tequila Cuervo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera hecho lo mismo que todos ellos? ¿Qué hubiera pasado? Ahí es donde la sal de muchos cristianos se diluye, hermanos, en el mundo. Ahora, ¿con qué cara yo le voy a presentar a esta gente a Cristo? Si me convertí igual que ellos, jovencitas
que van a la escuela y que dicen, no, pues yo voy a una iglesia cristiana. Oye, pues ni se te nota, hermanito. O te dicen, oye, platícanos, ¿de qué hablan ahí a donde vas tú? No, hablamos de cosas hermosas, hablamos de los principios que deben regir a nuestras familias. Mi papá aprende a cómo ser un hombre de Dios, a cómo amar a mi esposa, a cómo instruirme. ¡Nah! Mis papás son pelados, peleoneros, broncudos y hasta borrachos. ¿Qué les decimos? ¿Qué le puede decir una hija a sus amigos en la escuela? Amados hermanos, estamos en una lucha sangrienta contra el pecado, pero sangrienta, hermanos. Yo les pregunto el día de hoy, ¿qué somos? ¿Gusanos o mariposas? ¿Águilas o mariposas? ¿Qué son, hermanos? ¿Qué son? Entonces, como discípulos, debemos saber distinguir lo bueno y lo malo. Debemos de saber cómo podemos mantener el funcionamiento de la sal que Dios nos dice que nosotros somos, aprendiendo a distinguir y a vivir como dice la palabra que tenemos que vivir. ¿Cómo? Por medio de la renovación de mi manera de pensar. Pues es que yo pienso que pues no tiene nada de malo ser gay, porque pues ellos hablan del amor. Entonces pues está bien, pues es que es el amor. ¿De veras? Por eso no voy a la iglesia, porque ahí hablan mal de los... No es cierto, no estamos hablando mal de nadie. Estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios y solamente lo que dice la palabra de Dios. Nosotros amamos a esa gente, a esas personas. En verdad los amamos. Inclusive le hemos pedido a Dios que tenga misericordia, que los vuelva a sus caminos, que los vuelva a Él. Mas sin embargo, al igual que Dios, odiamos su pecado. No, ni nunca estaremos de acuerdo en esa forma de vida. Pero Dios sabrá, ¿verdad, hermanos? Podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya para terminar, vámonos rápido. Marcos 9. Y llegó, miren qué historia, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputaban? Porque iban los discípulos iban peleando, ¿no? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos se callaron. Porque pues Jesucristo iba adelante, pero ellos iban atrás, pero Jesucristo, que todo lo sabe, le dice, ¿qué les pasa? ¿De qué están peleando? Ya nos descubrió el maestro, cállate, cállate. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Imagínate los hermanos Sergio Andrés diciendo, no hermanos, pues yo soy el jefe de ustedes. Y luego agarra y dice Pedro, no, acuérdense que yo soy la piedrecita de donde va a construir su iglesia. Imagínense a Juan, el discípulo amado, no, perdónenme hermanos, yo soy el bueno, yo soy el discípulo amado, yo soy el que se recuesta en el costado del Señor. Es más, hasta he escuchado los latidos de su corazón. Yo me los imagino peleando a los discípulos. ¿Quién era el mayor? Porque eso es lo que estaban peleando ahí exactamente. Eso está impresionante. Y déjeme decirle que esto el día de hoy es muy común, sobre todo con los pastores. A los pastores les gusta que los elogien. Pues el pastor, hácelo al frente, por favor. Es el pastor. Oh, my God. Según esta escritura, yo les voy a presentar al más inútil de esta iglesia. Les presento al inútil de Kiko. Esos somos los pastores, unos inútiles. Dice la palabra que el que quiera ser el mayor, ¿qué dice ahí en el capítulo, en el verso 35? Somos siervos inútiles. Porque nos queremos dar un lugar que no nos corresponde. Porque hacemos únicamente lo que Dios nos ha encomendado a hacer.
Yo lo que estoy haciendo hoy es, Dios me ha encomendado transmitirles la palabra. Oh, pero les gusta. Pastor, qué unción, pastor. Qué prédica, pastor. Tiene usted una unción. Y la gente los idolatra. Yo una vez en una iglesia, escúchenme, una vez en una iglesia llegué y venía un hermano que era muy famoso, un pastor muy famoso, pero famoso, y era un hombre, un predicador, era un hombre de Dios. Cuando entró a la iglesia, corrían los hermanos. Pastor, qué bueno que viene a nuestra iglesia, qué bárbaro, pastor, estamos ansiosos por escucharlo. Y bueno, déjenme decirles en qué terminó este pastor. Agarró y les dijo: no les voy a predicar nada. Y se dio la vuelta y se fue. Para mí ese es un pastorzazo. Un hombre que no permite que lo elogien, que le aplaudan, que lo alaben, que lo levanten, Aquí en Casa de Oración, nuestro pastor nos enseñó a hacer rompepedestales. No, pero es que honra a quien se merece honra. Ok, honra a quien se merece honra. Me parece muy bien. A ver, yo quiero que me presentes un pastor que fue y vendió su casa y se lo dio al más fregado de la iglesia. ¿Tú conoces un pastor así? Porque eso es exactamente lo que Jesucristo hizo. Ese es un pastor. ¿Cuántos pastores hacen eso? Ni yo. Yo vivo en un penthouse. Hay hermanos aquí que tienen necesidad. Soy un inútil. Un verdadero inútil. Entonces nunca dejen que nadie los levante, hermano. Esto es muy importante. El verso 35 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12. A ver, chavos, vamos a arreglar cuentas entre ustedes. Vamos a ver de qué están hablando. Y les empieza a dar la palabra sazonada. Y les dice, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero, el último, el más inútil. Eso es lo que significa la palabra, la raíz griega. El más inútil de todos y el esclavo de todos. Entonces, hermanos, por eso ustedes me llaman a mí a la hora que me llamen. Si no estoy en el trabajo, los voy a atender inmediatamente. Yo creo que muchos de ustedes lo saben. Mi esposa y yo somos esclavos, somos unos inútiles, pero les podemos compartir de la eterna palabra de Dios un poquito. Entonces, aquí no se trata de elogiar a nadie. Esto es muy importante. Fíjate, vamos a saltar hasta el verso 50 y mira cómo termina esto. Aquí no vamos a castigar el contexto de lo que estamos hablando. Dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Y luego me encanta cómo nos ilustra el Señor esa parte. Y tened paz los unos con los otros. ¿Qué les dijo a los discípulos que estaban preguntando qué iba a ser más importante que acá? ¿Qué les dijo? Tengan paz entre ustedes. Tengan paz con sus seres queridos. Y nos vamos al final. Vámonos al final. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, o sea, del mundo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La palabra desvaneciere es la palabra moraino y tiene dos significados, uno literal y uno simbólico. El literal dice que tiene que ser la medida exacta de sal para que no quede desabrida tu sopita, tus taquitos, tus huevitos, les pones, eso es lo que significa. Pero dos, en él significa volverte un necio. Tan necio que ya te volviste loco. Yo les pregunto, ¿es la Biblia toda la autoridad para los cristianos? Entonces, ¿por qué buscan respuestas en los psicólogos, en los terapeutas, en los motivadores? ¿Saben lo que he descubierto yo en los últimos 25 años del ministerio?
que las iglesias grandotas, cómo alimentan el ego de los hermanos. ¿Cómo les alimentan el ego? Y está pero bien peligroso eso, ¿no? Motivadores siempre están alimentándoles el ego, siempre están moviendo la avaricia en el corazón de, si tú das dinero, Dios te va a cumplir, porque a Dios no le gana a nadie, y Dios es fiel, y Dios, pero te tienes que mochar con una lana para tu iglesia, y métale a la iglesia, y la gente ahí va y les da sus terrenos, sus casas, sus coches, quitan las joyas, se las dan. Hermanos, tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Rápidamente vamos para confirmar lo que les estoy diciendo, lo que se dijo acerca de lo que acabo de hablar, porque no me gusta más hablar sin presentarles la palabra. Si alguno, esto no importa quién sea, si alguno, puede ser un apóstol, un profeta, puede ser un cantante famoso, de esos que te cobran una fortuna por venir a cantar. Ya no es una ofrenda, son $5,000 de ofrenda. Quiero un hotel 5, siéntate bebé. Sí, quiero un hotel 5 estrellas, que nos recojan en el aeropuerto en un limusín. Así nos lo han pedido, hermanos. Bueno, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, o sea que no se basta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme, diga conmigo, conforme a la piedad. ¿Sabe lo que significa la piedad? Que lo que el pastor, el predicador, el apóstol, el profeta, el ungido, el adorador, lo que tienen que hacer es enseñar a la gente a amar más a Dios, a consagrar tu vida más para Dios, a buscar más lo eterno que lo terrenal. Ese es nuestro trabajo. Dios aquí nos está advirtiendo, está diciendo, dice que si no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor y la doctrina que es conforme a la piedad, dice en el verso 4, está, ¿qué? Envanecido. La palabra envanecido en griego se dice noseo, y la palabra noseo significa enfermito mental. Esos hermanitos, no estoy pensando en ninguno, están muy enfermitos mentales, están en graves problemas con Dios. Un enfermo mental es una persona que ya se le botaron los tornillos, porque el consejo de Dios no es suficiente para ellos. Hay gente que prefiere irse a brujos, a consejeros, a gente elocuente, a gente muy inteligente del mundo, o el superapóstol, o el superungido. Hermanos, en el mundo ahí dice, nada sabe, diga conmigo, ignorante, y delira, o sea que están locos, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, o sea que no tienen sal, de entendimiento y privados de la verdad. Privados de la verdad significa que están en el error, están en la herejía, están en la mentira. Que toman la piedad como fuente de ¿qué? ¿Como fuente de qué, hermanos? Léalo conmigo, por favor. Que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Pero de qué ganancia? Digan conmigo, económica. ¿Y luego qué te exhorta el Señor a hacer ahí? ¿Qué dice ahí? Apártate de los tales. Es una exhortación de Dios, Verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En otras palabras, estén contentos con lo que tienen. Miren, cuando nosotros éramos bebitos en Cristo, íbamos a una iglesia y nos decía el pastor,
¿Cuántos quieren una Suburban? A ver, levanten su mano los que quieran una Suburban. Sí, yo quiero una Suburban. ¿A poco tú no, Isma? ¿Lua tampoco? Sergio, ¿qué pasó, hermano? Nubar. Kiko. Cuando pases por la Chevrolet o la Ford y veas la Suburban que más te guste, dile, declaro en el nombre de Jesús que esa Suburban es mía. Pero primero tienen que poner su sobrecito en la iglesia, ¿eh? Y bien llenito, porque si lo llenan bien, Dios les va a dar esa Suburban. Yo lo escuché cientos de veces. Entonces yo iba y no decía de la Suburban. Señor, yo no te pido una Suburban. Yo nomás te ruego que me ayudes a darle de comer a mis hijos frijoles y tortillas. Y déjeme decirle, y ahora sí que voy a presumir. ¡Arriba, Kiko! I'm gonna presume about me. Si alguien sabía diezmar en la iglesia, era yo. Y tengo, bueno, no lo voy a decir, pero déjeme decirle una cosa. Si alguien llegaba siempre puntual a la iglesia, era yo. Pregúntenme a mí o a mi familia, a los que me conocen, ¿cuántas veces he faltado a mi iglesia antes de ser el pastor? Y no estoy hablando de nadie, por favor. Ay, el pastor ya está de payaso, ya está hablando de mí. Hermanos, les voy a ser sincero, a mí no me importa cómo ustedes tomen las cosas de Dios, de verdad. Esa ya es la bronca de cada uno. Cada quien hágalo como quiera. Pero cuando tú amas a Dios y se convierte en tu prioridad, y además pagó en la cruz por mis tonterías, pregúnteme cuándo quiero fallarle a ese que pagó en la cruz por mí. Hermanos, yo no tengo recuento de cuando mi esposa y yo éramos bebitos en Cristo, de haber llegado tarde a la iglesia. Una sola vez. Y yo, si encuentro a ese pastor, se los voy a traer aquí para que se los... No me quiero exaltar. Les estoy tratando de transmitir a ustedes que si son la sal de la tierra, tenemos que vivir como la sal de la tierra. ¿Amén o no amén? Y perdónenme que me use como ejemplo y me cae regordo hacer esto, pero lo siento, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Porque no es más que la puritita, ¿verdad? Si no, ahorita mi mujer estaría pensando, ¡mentiroso! Pues no, hermanos. Mira, Nubar, ¿cuántos años tienes de conocer a tu siervo? 30 años. Bárbara, ¿cuántos años tienes de conocer a tu siervo? Bueno, yo no sé, pero yo estoy seguro que ellos pueden avalar lo que les estoy diciendo para la gloria de Dios. Aquí no es para que, ay, Kiko, qué fiel. Hermano, soy igualito o peor de pecador que ustedes. Pero cuando se trata de los negocios de mi padre, me acaba de regalar el Señor como 100 corbatas. El Señor Jesucristo me acaba de decir, hijo, sé que te gustan las corbatas, te regalo 100 corbatas. Y preciosas, miren, miren. La semana pasada usé otra, hoy usé otra. Hasta la voy a traer afuera. Ahorita los voy a agarrar a todos. ¡Pau! Bienvenida, preciosa. Ahora, ya para terminar, perdónenme por extenderme, faltan 2 minutos, denme 2 minutos más, 2 minutos más, ¿sí? Si en tu iglesia te enseñan a cómo prosperar, tengan cuidado,
¿Qué dice ahí la palabra? De una manera, pero gran ganancia es la piedad de contentamiento, ¿sí? O sea que la palabra sazonada con sal es estar contento con lo que tienes. ¿Están contentos con lo que tienen, hermanos? Dile gracias, Señor. Todo lo demás es locura. Todo lo que les quieran enseñar. Hay tantos lugares en donde hablan. Y miren, ya nomás para terminar. A ver. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, ¿en qué? En destrucción. Entonces Jesucristo termina diciendo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Amén, hermanos. Termino con esto. Una historia de la naturaleza. Jesucristo nos habla como a niños. Él toma elementos de la creación, árboles, hierbas, los animales, el león, el águila, para ilustrarnos y enseñarnos algo espiritual. Yo aprendí algo de un animalito que se le conoce el armiño. ¿Cuántos conocen al armiño? Es un animalito que tiene como unos 40 centímetros a medio metro, así de tamaño más o menos. En el otoño, el armiño, su piel es blanca, es cafecita, perdón. Cafecita. Así, búsquenlo en el Tuyub o como se llame y pongan ahí el armiño y vean, ya lo encontró la hermanita, fíjate, qué rápido. Entonces, ellos habitan en el Ártico, allá donde hace mucho frío, y cuando llega el invierno, su piel del armiño se torna en color blanco. Son cafecitos, pero con el frío, viviendo en el frío, pero ya el frío del frío, su piel se les pone blanca, y se ponen hermosísimos, y sus colitas son de color negro, la punta de la colita es negra. Así son los armiños, son verdaderamente preciosos. Ahora, el costo de la piel de un armiño está entre 5 y 10 mil dólares. Estás hablando de una pielecita así, hermano, ok, chiquitita. Cuando los cazaban con las flechas y todo y dañaban la piel, perdían mucho su precio. Hay la historia de un cazador que estaba siguiendo este animalito y el animalito, pues lo iban correteando el cazador, y el animalito se cayó en un lodazal, o más bien, llegó a un lodazal, iba corriendo atrás del cazador y lo quería agarrar. Entonces el animalito llegó al lodazal, y cuando el animalito ve el lodo, ¿qué creen que hizo? Se detuvo. Se quedó así petrificado entre el lodo y el cazador. Se quedó ahí, no sé. ¿Y saben lo que hace el animalito? Cede, se abandona. Entonces, ¿qué hace el cazador? Pues lo cazó. Y precisamente el cazador lo había planeado así. Obviamente los cazadores son muy inteligentes, ¿no? Entonces este animalito que tenía tan blanca y tan limpia, su piel tan pura, tan hermosa, en vez de ensuciarse, prefiere morir. Esa es la naturaleza de esos animalitos. Estudienlos y van a ver. En vez de ensuciarse en el lodo, prefiere morirse. ¿Qué aprenden ustedes y yo de esa enseñanza de la naturaleza? ¿Qué nos está diciendo la naturaleza a través de ese animalito? Qué increíble, ¿no? Que no le importa lo que le digan, no le importa un cristiano, que no le importa que se burlen de él, de lo que la gente opine de tu cristianismo o de porque eres una persona que tiene principios de Dios. Si tú lees la palabra, Jesucristo no se ensució, Pedro no se ensució, Pablo no se ensució, Juan no se ensució. Ellos mantuvieron firme y ellos prefirieron morirse a ensuciarse
con el mundo, porque lo único que les pedían los romanos, nomás niega a Jesucristo y te dejamos vivir. ¿Y qué decían ellos? Adelante, córtame la cabeza. Prefirieron morir a ensuciarse con el mugrero del mundo en el que vivimos. El día de hoy, hermanos, el mundo se ha infiltrado a las iglesias de una manera impresionante. Necesitamos guardar nuestras vidas en el Señor. Amén, hermanos. No se diluyan, hermanos. Échenle ganas. No sean cristianos que no crecen nunca. Sigan predicando el Evangelio. El Evangelio, no permitan que se vuelva insípido en sus vidas. Déjenme decirles que el Señor les va a ayudar. Si ustedes son fieles, si ustedes se arrepienten de sus errores, Dios siempre los va a recibir con los brazos abiertos, hermanos. Lua, ven, hijita, por favor. Yo de verdad los exhorto en el amor del Señor. Yo le vente, hijita, vente. Luita, le pedí en el amor del Señor si nos podía guiar en un cántico. Y bueno, yo nada más rápidamente, obviamente el Señor dice, el Señor les dijo en Marcos 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sabe lo que significa condenado, jóvenes? Hay algunos de ustedes que nunca han leído esta escritura. Jesucristo les dijo, vayan, diga conmigo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego dice, el que. Eso quiere decir que no todos, sus familiares tal vez no todos. ¿Ok? El que creyere y fuere bautizado, ¿qué será? Salvo. Mas el que no creyere, ¿será qué, hermanos? ¿Ustedes saben lo que significa la condenación? A ver, díganlo. ¿El qué? El infierno. El infierno. Dígalo sin miedo, el infierno. La gente que no reciba el evangelio, que no reciba a Cristo, ¿a dónde se va a ir? Díganlo, no tengan miedo de decirlo, por favor. Jesucristo dijo el infierno 30 veces o más. No tengan miedo. Por eso hay que ir a predicar el evangelio, hermanos. Amén. Vamos a ser ministrados esta mañana.